En primer lugar, presento a Carmen Ruiz Bravo Villasantes, si es que realmente necesita presentación, que no creo que nadie ignore quién es. Una auténtica autoridad en literatura moderna y muchas cosas más, aparte de editora, traductora y catedrática ya jubilada de la Universidad Autónoma de Madrid. Carmen, tienes la palabra. Bueno, pues buenas tardes. Rápidamente, el título, algunas aportaciones árabes a la figura de Ibn Hazm. Voy a resumir, teniendo en cuenta, sobre todo, no tanto o no solo el valor intrínseco de las obras o figuras que voy a mencionar, sino también su popularidad o que hayan llegado al público, porque lo que se trata en esta comunicación es de que, igual que ustedes o nosotros estamos intentando unir especialistas y público general, pues nos hagamos una idea de qué es lo que llega al público general árabe a partir de obras de grandes creadores o de grandes investigadores. Y estos que se han ocupado de Ibn Hazm son tanto del Magreb, de las tierras más cercanas al Andalus, como de Oriente, o como de un lugar intermedio, como Egipto. Es decir, no es patrimonio ni ibérico solo, ni solo magrebí, sino que también en el Oriente se preocupan de él y sobre esta figura y sus obras escribe. Este tipo de investigaciones, la verdad es que ahora mismo, desde hace varias décadas, lo llevamos a cabo varias generaciones de arabistas, mujeres y hombres. No es un planteamiento nuevo. Lo que yo planteo es, bueno, una faceta más, un eslabón. Siempre suelo citarlo, pero en esta ocasión con mayor sentido, nuestro maestro profesor Pedro Martínez Montávez, de ineludible cita, empezó con este tipo de trabajos, abrió este campo, primero en general y después específicamente a través de los medios de comunicación y últimamente nosotros también trabajamos con Internet. Es decir, que eso es una línea que ya tiene una amplia trayectoria y muchas personas trabajando en este campo. Y si alguien, ya daremos la bibliografía escrita, quiere leer, por ejemplo, en literatura de creación, qué tipo de análisis se pueden hacer, pues yo recomiendo un trabajo de nuestra compañera de Málaga, Rosa Isabel Martínez Lillo, en el año 2010 en la revista Idea Arabia. Bueno, ahí hay un poco en sustancia. El año 2010, la revista Idea Arabia, que se encuentra en red. Las dos obras, ya paso en concreto a exponerlas, las dos obras de carácter creativo que yo creo que han tenido más repercusión son una que se plantea como película, y vamos ahora mismo a ver unas imágenes de ella, y otra que es directamente una novela. La que nos aparece como película está escrita en origen y está pensada por un narrador tunecino, también dibujante, que se llama como Nasser, vamos a decir. Bueno, Nasser Hemir, se escribe en francés de distinta manera. Lo malo de no tener una pizarra, porque se considera muy antiguo, es que uno no se puede parar a escribirlo. Nasser Hemir es el autor de esta obra, y la obra ya en el título muestra que directamente está influida por El collar de la paloma, porque se llama El collar de la paloma perdido, Tawq al-Hamama al-Mafqud. Está en árabe y es una producción muy directamente relacionada con Francia, pero la película en origen está en árabe. Vamos a poner nada más algún fragmentito y el resumen o el núcleo que vertebra esta película es la idea de la búsqueda, después el encuentro y la pérdida. Y esa pérdida, una pérdida material, pero que deja una nostalgia y un deseo de reencontrar, de algo que se ha perdido pero que no se ha perdido definitivamente. En tres líneas podríamos decir que este joven andalusí, joven del siglo XI, de Al-Ándalus, que es el protagonista, está buscando un libro perdido. Ese libro trata del amor, amor y afecto en sus distintas manifestaciones. Llega un momento en que encuentra el libro,
encuentra una figura, una personalidad que encarna el amor, una figura que es casi su otro yo, como veremos, medio real, medio genio, medio fantástica, y que todo esto lo va a perder, y que en un tercer plano también está buscando algo que es el propio andaluz. La película está dedicada al arabista francés Jacques Berck, que es autor de una obra en donde habla de andaluz en plural, los andaluz, diciendo que aquel andaluz que se perdió no se ha olvidado por completo y que en Europa, y en concreto en Francia, ellos aspirarían a tener una sociedad abierta y respetuosa donde todo el mundo cupiese. Pues vamos a poner este es de la parte final. Él escucha un canto. Este joven, como ven ahí, nos recuerda en su forma de vestir a la estatua que está colocada en Córdoba, en la Puerta de Sevilla. El tipo de ropa que lleva, el pelo recogido hacia detrás, en este caso como una trenza, se parece un poco al diseño que Ruiz Olmos hizo de la estatua en el año 67. Pongo un fragmento, ponemos... Lo tenemos al máximo, o sea que... Bueno, pues vemos las imágenes y no sale sonido, no vamos a entretenerles. ولما؟ هي متيمة بحبيب لاقته في حلمها. أحيانا تسافر بعيدا لانتظاره. الزمن يمر ونواحها يدبل بستاني من يوم إلى يوم. Ahora vamos a encontrar a la princesa de Samarcanda, que está buscando su amor a su vez. لعله يرتوي. وعلى حافة الحوض أميرة سمرقند تحدق بعينيها الواسعتين في رمانة حمراء. غناؤها الحزين أخرجني من منامي فصحوت. ما من حلم إلا وله مثيل. فنه شبابه. He saltado, este es el momento en que ellos van a encontrar han encontrado el libro. سيجلب لنا النحس. Si no lo llevas, nos va a traer mala suerte. Esa misma princesa de antes. دع هذا. A mí me gusta pararme aquí porque esta es una imagen que supuestamente está en el libro. El autor es un gran caligrafista y él con su madre y con sus 4 o 5 hermanas crearon varios libros que son muy conocidos. La Ogresa, los cuentos populares, y de alguna manera él imagina que ese libro tenía alguna ilustración. Este es un homenaje al libro, y aquí en Játiva tiene un sentido especial puesto que aquí hubo fábricas de papel y los libros medievales aquí tuvieron un arranque importante. Bueno, avanzaremos, termina de una manera, digamos, trágica, en el sentido de que la gente del pueblo, unas figuras hostiles, los van a perseguir y van a acabar con su historia, su encuentro. ثم فقدت شيخي وبعد والتقيت بعزيز. من هو عزيز؟ افتقدته قبل أن أعرف. وما تروي الورقة المحروقة؟ حلما. وما يقول الحلم؟ لم يكن حلما فحسب. إني رأيت أميرة سمرقند. Ven que es un trasunto de lo que dice en un momento dado el collar de la paloma. Hay gente que ve una imagen y se enamora de ella en el sueño y ya no la puede dejar. Más o menos es lo que viene a decir aquí. فعلا. يركض الناس طويلا خلف حلم ثم يلقونه ولا يعرفون. هذا قلم خطاط مضى 20 سنة. Ya terminamos. A ver si sabemos hacerlo. Se ha parado en el cálamo.
Bueno, podemos dar la luz. Lo que se ve en las últimas escenas es a la gente que viene con palos y con piedras, que vienen corriendo detrás de ellos, y ellos saltan por un acantilado. Él queda con vida, el libro ante nuestros ojos desaparece bajo el agua y ella ha desaparecido de manera absolutamente misteriosa de la escena. Esta película se ha puesto en España. Bastantes de los que están aquí puede que la conozcan. No sé si en Játiva se ha puesto dentro de las actividades de celebraciones de Ibn Hazm, pero data, según las fuentes, la versión más antigua de la película de 1987. Y luego, bueno, veo que existen otras fechas posteriores. La más antigua sería de entonces. Y el otro texto que he elegido y que tiene repercusión también viene de Oriente y si sale la imagen, bueno, ahí aparece muchas veces. ¿Se ve aquí? Se veía. Perdón. ¿Se veía? Ahora la volvemos. Bueno, pues da igual. Pues nada, no sale. Casi la vieron, una mujer que se llama Rajaa. Apagamos esto y ya lo dejo. Rajaa Alem, es saudí. Algo un tanto sorprendente porque en España no solemos asociar la literatura árabe creativa y relacionada con Ibn Hazm con Arabia Saudí. Y el relato, su novela se llama Tawq al-Hamam. Nada más, Tawq al-Hamam. No es el collar de la paloma, sino como si fuera plural de las palomas. Y no es forzosamente un femenino. Siempre que decimos paloma parece que todo es femenino, pero el collar de las palomas. En breve, el asunto es también, sucede en la Meca, en la ciudad de la Meca antigua. El que habla es un callejón, que hoy en día ha desaparecido, el callejón de las cabezas o de las 4 cabezas, que se refiere a 4 cabezas de sus sendos poseedores a los que se les cortó, que eran personas que no pertenecían a la creencia dominante o predominante o única, digamos, en la zona, de distintas religiones o creencias, en lugar en el que aparecen en 2 momentos 2 cuerpos de mujer. Entonces, es también una búsqueda, es una investigación que realiza un joven periodista, inspector o quizá jurista para averiguar qué ha sucedido, dado que los ojos de las mujeres y de los hombres que viven en el callejón están detrás de las ventanas, saben lo que pasa, pero nadie es capaz de quitarse la máscara y de decir en público lo que allí ha sucedido. Es también una búsqueda de conocimiento y también se hayan integrados mujeres y hombres en esa perspectiva. Mientras yo preparaba esta comunicación, me di cuenta de que quizá es arriesgado, pero es una lectura personal, no de la autora, quizá también estuviera aludiendo o presintiendo lo que iba a suceder con un joven escritor yemení que se encuentra detenido en las cárceles de Arabia Saudí desde hace 4 años. ¿Y esto por qué? Pues porque escribió un libro que se llama Laban al-Usfur, algo así como buche de pájaro o leche de pájaro, traducen otros, o de ruiseñor, en donde recoge los tweets y los mensajes de muchos hombres y mujeres y directamente los ha colocado en un libro. Entonces, las autoridades consideraron que eso no se podía difundir. Por cierto, en la novela de Rajaa, una de las 2 enamoradas utiliza un medio de comunicación de sus afectos y de su amor, que es el moderno de los tweets y de los ordenadores, no el de las cartas antiguas o el de las señas o las mujeres correveidiles. Estas son las 2 obras de creación. En otro aspecto, no de creación, sino de debate, lo que yo he seleccionado, pero quizá porque a mí me interesaba más y porque creo que tiene una importancia colectiva grande, fue una obra de Abdelmajid Turki, de Argelia, de un profesor, una tesis doctoral que hizo en Francia, sobre los debates entre Ibn Hazm de Córdoba, los debates jurídicos entre Ibn Hazm de Córdoba y otro de sus contemporáneos,
Y no voy a entrar, por supuesto, en el fondo ni en los detalles de ese tipo de debates, porque además no es mi especialidad, yo no pertenezco al campo del derecho, ni siquiera al de la teología. Pero lo que más me atrae a mí, lo que mayor repercusión puede tener desde una lectura de la literatura y del pensamiento en general y de las mentalidades, es la cantidad de espacio que dedica este autor a estudiar las prácticas de las tertulias y los debates. Cómo estaban regulados. Esto que ahora hacemos en la televisión, por ejemplo, ¿no? Tiene que haber un árbitro, alguien que dé la palabra, unos turnos, no se deben interrumpir, tienen unos determinados tiempos, no se deben insultar, se tienen que tener al tema, una serie de... toda una gama de tertulias, llamaban jadal, que eran polémicas, o mu'aradat, contraposiciones, o ikhtilaf, puntos de vista distintos, que existieron en el siglo X, que todavía existían en el siglo XI, y que fue ahí donde Ibn Hazm realmente se manifestó en toda su independencia y en toda su fuerza y en todo su mal humor también y su estilo duro y sabio, ¿no? Como muy mordaz en ocasiones, pero muy sabio. Entonces, eso es una de las contribuciones que me parece pues muy interesante desde nuestro punto de vista actual y que Ibn Hazm echó de menos. Es decir, cuando Ibn Hazm se retira al final de su vida, no solamente echa de menos que termina el régimen político, que termina su juventud, también lo que echa de menos es que va a quedarse aislado y no va a poder ni siquiera discutir. Eran discusiones en grupos de élite, normalmente. En este caso eran elitistas. Dejó la élite de los jóvenes divertidos de Córdoba, pero se metió en la élite de los grandes discutidores de toda la península ibérica y ese era, digamos, su campo. Y la otra figura, cuarta figura, y me voy fijando en el tiempo, es la de el marroquí, profesor marroquí, catedrático de filosofía, Muhammad Abed al-Jabri. Es también muy conocido de gran parte de nosotros y es, además de por su propia obra y por sus propios estudios sobre distintos temas, por el método y la claridad con la que él abordó los estudios sobre el patrimonio árabe y en particular el patrimonio andalusí. Existe incluso estudios sobre su política para tratar estos temas. Sabía por qué lo hacía no solamente por conocerlo, sino para establecer un diálogo con el propio patrimonio que contribuyera a unos valores contemporáneos también fundamentados en el propio patrimonio, no solamente en el patrimonio exterior, es decir, que tuvieran un arraigo propio. Y al respecto de Ibn Hazm, las dos ideas principales que yo he extraído leyéndolo y leyendo lo que la prensa ha recibido de él son, por un lado, que aunque Ibn Hazm de Córdoba tomó de Oriente la línea que llaman Zahiri, es decir, la línea que consiste en atenerse mucho al texto, no la línea literal, porque eso es una caricatura, decir que son lecturas literales, significa que hay que atenerse al texto. Volver a los textos. El texto, su contexto, la lengua en que está escrito, el momento en que está escrito, para quién, qué quiere decir. Es decir, eso explotarlo al máximo, esa era su línea. Y ahí dice Jabri que él se distanció, creó un sistema que sí se inspira en los fundadores de Oriente, pero que él tuvo su propia personalidad y creó un sistema en donde la lógica y la argumentación, digamos, racional, tiene un peso específico. Ese es uno de los valores que detalla. El otro de los valores o de las cualidades que destaca Jabri me recuerda a lo que decía Ortega cuando estudiamos a figuras históricas del pasado cuyas teorías o frases a lo mejor no nos convencen demasiado. No nos convencen sus teorías o a lo mejor los resultados de lo que escribieron, pero sí nos convencen o sí nos hacen reflexionar las posiciones y las actitudes renovadoras que ellos adoptaron. Esto lo dice Ortega muchas veces respecto a cómo estudiar el pasado y de alguna manera es lo que dice Jabri.
es que se atrevió, este hombre Ibn Hazm, no sabemos de cómo es que llegó a tomar esa posición, se atrevió a decir que realmente hay que atenerse al texto, queriendo decir aquí el texto coránico, y a los textos o a las palabras de los que estuvieron más cerca en el tiempo de él, que son los que lo pueden conocer. Y después vino a afirmarse como sujeto pensante y a decir, y después, perdone lo que voy a decir porque es una exageración, pero es para que se me entienda. Es como si fuese Lutero y dijese respecto a la Biblia, ahora esto se lee sin tomar como maestros de doctrina a los santos padres, se lee sin comentarios, o si lee usted los comentarios, lo lee para ilustrarse, pero no porque tenga que aceptar su doctrina. Entonces, él dio ese salto tremendo, colocándose como sujeto pensante y saltándose, en ese sentido, la idea del magisterio que hay que seguir como palabra divina o palabra cuasi sagrada. Bueno, esos son los dos valores que rescata. En otro plano, 5 minutos, en otro plano saltamos muchísimo, volvemos al collar de la paloma y voy a mencionar a una figura que fue Yusuf al-Sharuni, egipcio. Yusuf al-Sharuni, de tradición familiar creo que copta, un gran narrador y un crítico literario que escribía con una capacidad de divulgación y de escrito muy agradable, muy suelto. Antes he mencionado a Ortega y sus escritos sobre el amor. Pues Yusuf al-Sharuni en el año 66 escribió un pequeño libro, Estudios sobre el amor, que luego cambió de título y lo llamó en las siguientes ediciones Estudios sobre la poesía, el amor y la amistad. El amor y la amistad en la literatura árabe, donde tuvo la capacidad de unir algún artículo, por ejemplo, sobre Ibn Hazm con otro sobre un autor contemporáneo como Qabbani. Y eso nos lleva, Qabbani, un gran poeta del amor que estuvo en Córdoba precisamente ahí en el año 63, del que hablábamos esta mañana. Y ahí me lleva a que pensemos y sintamos que los árabes de la generación que eran jóvenes, adolescentes en los años 60 o en los años 70, recibieron esta obra de Yusuf al-Sharuni como recibían la obra de Qabbani, pensando que el amor, en este caso vamos a decir de hombre y mujer en este caso, entraba en otra forma, era como un género literario, como se suele decir, era el amor que sale a la calle en el sentido de que se sienta en un café, está en una clase, está en una tertulia, la gente se encuentra en otros lugares, no en la intimidad de la casa, los hermanos, familiar, ni en la intimidad del matrimonio, sino que se encuentra en otros sitios. Esto fue algo parecido al efecto que producía en las generaciones, por ejemplo, españolas, pues la canción francesa en los años 70 o en los años 80, una especie de remoción sentimental con la que se asocia la divulgación o la nedivulgación de... Y termino con 3 anotaciones. Una, que ciertas obras y ciertas frases o cierto entendimiento de Ibn Hazm de Córdoba está siendo tomado por tendencias ideológicas islamistas muy tradicionales, por no decir muy radicales, fuertes, cosa que está señalando, por ejemplo, Luz Gómez García está siguiendo eso, está explicando que claro, cada uno toma de los autores lo que le conviene y por lo que le conviene. Entonces, por ejemplo, esta postura tan clara de Ibn Hazm sobre la legitimidad de rebelarse contra la gente corrupta y los gobernantes, tomada al pie, literalmente, pues es una de las posiciones que se citan, etcétera, etcétera. Es una de las líneas de análisis y ahí me retengo. Lo final es, para terminar mi comunicación, refiriéndome a algo personal que me hubiera gustado comentar si hubiese llegado el autor de la comunicación sobre el amor como enfermedad, que más que mental supongo que querría decir anímica.
Y es lo siguiente. Yo me encuentro en Játiva por primera vez físicamente. Mentalmente había estado, pero realmente nunca había estado aquí. Aquí, en esta ciudad, en la Edad Media, en el siglo XI y a comienzos del XII, la escuela médica de los Zohar, de la familia Zohar, se va formando y algunos de ellos van a Oriente. Y resulta que en Oriente es absolutamente contemporáneo de Ibn Hazm, un autor al cual yo he dedicado bastantes años o tiempo, que era un médico, filósofo que se llamaba Ibn Bajtishu. Son contemporáneos. Ibn Bajtishu escribió una obra sobre el amor como enfermedad, el amor como dolencia, o la dolencia anímica de los amores y su tratamiento y sus causas, y como etcétera, etcétera. Es decir, ahí hay una cierta relación curiosa. La obra de Ibn Bajtishu se está empezando a editar, algunas, pero varias de ellas se perdieron también absolutamente. Algunas de ellas con ilustraciones preciosas, como la del Escorial. Y así ven cómo terminamos de una manera un poco insospechada. Muchas gracias por vuestra atención.